La siguiente pregunta es para la doctora María Alejandra Sosa, médica oncóloga, magíster internacional en cuidados paliativos y docente universitaria en cuidados paliativos. La pregunta es: cuando el sufrimiento persiste, aún estando el paciente con la mejor atención paliativa, ¿se debe aceptar morir sufriendo? Buenas noches, gracias por la pregunta. No, por supuesto que no. Ningún paciente que está en una unidad de cuidados paliativos muere en sufrimiento. ¿El sufrimiento va a ocurrir estando en cuidados paliativos? Por supuesto que sí. La vida misma entraña sufrimiento. Y nosotros, como dijo Ana, estamos con un paciente que está con una enfermedad grave, incurable, que amenaza y o limita la vida, y por lo tanto atendido por un equipo interdisciplinario, como también lo dijo la doctora Guedes. Vamos a atender todas las dimensiones de la persona y vamos a tratar de, en todas las dimensiones, calmar los síntomas. Pero va a llegar un momento en que alguno de esos síntomas no lo vamos a poder calmar con las mejores herramientas terapéuticas que tenemos a nuestro alcance y que afortunadamente en nuestro país son todas, porque somos privilegiados en nuestro país en ese sentido. No tenemos la realidad que tienen otros países de Latinoamérica e incluso en Europa. Llegado el momento en que uno de nuestros pacientes, en que alguno de nuestros pacientes tiene un síntoma que se conoce como síntoma refractario, que puede ser el dolor, la falta de aire, el delirio, y no lo podemos calmar con la atención interdisciplinaria y con los mejores recursos que nosotros podemos tener en un tiempo que sea razonable, en un tiempo de horas, porque no vamos a dejar a una persona sufriendo 15 días, lo vamos a atender en horas para que ese paciente no sufra, ¿no? Atendiendo a su calidad de vida y a su dignidad de vida. Nos vamos a enfrentar con el proceso de morir, porque uno no se muere solamente, tiene un proceso, así como de vida, de muerte. Y ante ese síntoma refractario, la atención paliativa tiene una herramienta que es la sedación paliativa. La sedación paliativa es una herramienta que es legal, ética y deontológicamente correcta, que consiste en administrar al paciente un medicamento para disminuir el estado de conciencia, para que el paciente no sea consciente de un síntoma que no se le pudo calmar y que entraña un sufrimiento. De esa manera, el paciente, que no solamente, si tuvimos tiempo, es una herramienta que ya fue consensuada con el propio paciente, también se conversa con la familia, el paciente va a tener una buena muerte. Eso es una buena muerte. Quiero tomar un segundito nada más para diferenciarlo totalmente de lo que es la eutanasia. La sedación paliativa, aparte de ser una herramienta legal, ética y deontológicamente correcta, lo que hace es, el objetivo de ella es disminuir el sufrimiento del paciente. El procedimiento es un procedimiento que es pasivo, porque la medicación que nosotros vamos a administrar va a obedecer a un principio que es el de proporcionalidad. Vamos a dar la dosis para que el paciente pierda el estado de conciencia, pero el paciente está vivo. El objetivo y el resultado es que el paciente no sufra, a diferencia de lo que es la eutanasia. La eutanasia, ilegal en nuestro país hasta el momento, y esperemos que siga siendo así, va en contra del Código de Ética Médica, que bien lo comentó Miguel al principio de la charla, está en contra de nuestro Código de Ética Médica, que es ley en nuestro país, y va en contra de la deontología médica. El objetivo de la eutanasia no es quitar el sufrimiento, es quitarle la vida a la persona. El procedimiento que se hace es un procedimiento activo, se administra medicación en dosis letal. La muerte ocurre en minutos o en segundos y el resultado es matar a una persona. Es totalmente diferente, antagónico, de la vereda de enfrente, como ustedes quieran llamarlo, pero es totalmente diferente. La siguiente pregunta es para Marcos Disegni, médico psiquiatra, diplomado en psicoterapia de los servicios de la salud, socio honorífico de la Sociedad de Psiquiatría y ex docente de psiquiatría.
La pregunta. ¿No es más digno adelantar la muerte que sufrir sin expectativas? Bueno, buenas noches. Me alegra no haber quedado para el final y quedar entreverado entre todos los amigos especialistas, porque dicen que los psiquiatras lo ponen al final. Esto lo desdice. Así que está muy bien. A ver, vamos a darle un enfoque humanista al tema. Están en juego cosas muy importantes, como la vida, ¿no? Entonces, no es más digno. ¿Qué es ser digno primero? Acá se ha dicho algo, pero ser digno es ser inapreciado, según ya en la época de Kant. En el sentido que no se puede intercambiar ese bien por otra cosa. Aparte es intrínseco a toda persona ser digno. Depende del hecho de ser persona. Y en todo estado. El que está dormido es digno. El que está en coma es digno. El que está dementizado en una situación mental irreversible también es digno. Porque ese es digno por quien se es, no por cómo se está. En nuestra opinión, al menos, ¿no? Hay otras definiciones un poco más compartimentalizadas. Por ejemplo, la calidad de aceptable de algo lo hace digno. Es la parte más académica o la parte más parcial. Pero en suma es que es lo que le da al sujeto la capacidad de decidir sobre lo que le concierne tras ser informado y comprender esa información, ¿verdad? Ahora, ¿qué es morir más dignamente? Según lo que dice Gómez Sancho, es morir más cuidado y más amado. Terapia viene de cuidado, quiere decir therapeuticorum, alude al cuidado y amado, dice él, ¿no? Ahora, cuando más se necesita, aparte, cuando más uno es frágil, cuando más uno tiene amenazada y disminuida su futuridad, entonces los cuidados paliativos le dan al paciente la posibilidad de aliviar el sufrimiento, pero no es solamente dar medicamentos y dar un plan medicamentoso, ¿verdad? Es dar un acompañamiento en un momento crítico, límite, al decir de Jaspers, ¿no? Límite, dar información dietética, dar información específica, medir y comprender psicológicamente. Todo eso se abarca en el ser amado, ¿no? Entonces no es solamente el alivio del dolor. El tiempo que le damos al paciente, el tiempo es una cosa preciosa. Pueden pasar cosas increíbles en momentos. El poder prolongar la sobrevida en condiciones de paz, de recibir ayuda, de recibir afecto y finalmente poder morir en paz es fundamental, ¿no? Hay una diferencia entre el tiempo vivido y el tiempo medido. El tiempo medido es el tiempo del reloj, el que cronológicamente nos precipita al futuro. El tiempo medido, en cambio, es lo que, ¿cómo experimento yo el tiempo? Es el tiempo de oportunidad, la ocasio de los romanos o el kairos de los griegos. El tiempo de oportunidad. Y ese que, si no se toma en el momento adecuado, se pierde. Acuérdense que el dios Kairos tenía una trenza en la frente. Entonces, si yo no lo agarraba cuando venía, no lo podía agarrar después cuando pasaba. ¿Para qué sirve ese tiempo también? Aparte para acompañar, es un tiempo de preparación, de disposición espiritual, de disfrute en caso de analgesia y buena calidad de sobrevida. Es un tiempo de tratar y despistar eventuales afecciones que puedan estar superpuestas a la situación, depresión, impulsividad, ansiedad, qué corre por parte de cada cosa y cómo podemos aliviarlo también, porque vamos a aliviar al paciente con todo lo que trae, ¿verdad? No es solamente cuidar al paciente aparte, es cuidar a los otros. Por ejemplo, en el caso de la eutanasia, ¿quién es el brazo ejecutor de la eutanasia? Es el médico o la enfermera.
¿Cómo se puede sentir un médico o una enfermera después de ejecutar esa orden legal, en los casos donde se aprueba, después de muchas veces? ¿Se imaginan? Bien. Por último, quería subrayar un tema que es, a ver, los pacientes, ya se ha dicho, pero lo voy a decir de vuelta porque es muy importante. Es raro encontrar un paciente que no quiera vivir, sacando situaciones psicóticas que no son muy comunes, pero que pueden ocurrir, o prepsicóticas. Pero el paciente no es que no quiera vivir, el paciente no quiere vivir así, de ese modo. Y en esa diferencia está la calidad sobreagregada que le damos en tanto ser humano. Esa calidad es no sufrir, ser acompañado y llegar a la muerte en paz. Habría muchas cosas más para decir, pero el tiempo es corto.